Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos una vez más aprendiendo la palabra del Señor. En esta mañana vamos a continuar con el libro de Números. Hemos estado viendo ya el capítulo 8, algunos pasajes de este capítulo, y vamos a continuar estudiando. Vamos a ver, vamos a meditar, reflexionar en todo lo que dice esta palabra y cómo se aplica a nosotros hoy en día a la iglesia. Porque esto era un mandato, una orden al pueblo de Israel. Pero como hemos dicho siempre, Israel es la imagen y nosotros vivimos la realidad en este tiempo. Vamos a encomendarnos a Dios, por favor. Padre bendito, oramos a ti, Señor, en esta mañana. Que seas tú, Señor, mostrándonos las verdades que están en tu palabra, acerca de cómo debemos conducirnos nosotros los cristianos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, Padre bendito, la iglesia, Señor, hoy en día tiene que aprender mucho más de ti, Señor. Depender de tu presencia, depender de ti, Señor, en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Estamos viendo en realidad todo lo que es la celebración, todo lo que era el preparativo en el tabernáculo de reunión. Hemos visto cómo inclusive los príncipes tenían que traer sus ofrendas y presentar para la obra, para el ministerio, para el trabajo que iban a realizar los levitas. Entre ellos, los gersonitas, también los meraritas, los meraritas, los gersonitas y también ahí estaba incluido de alguna forma los coatitas, aunque los coatitas tenían una función muy diferente. Ellos, dice, llevaban el arca o llevaban inclusive el trabajo, hacían sobre sus hombros el servicio del santuario. Hemos visto también que Aarón tenía que dar luz verde para el funcionamiento de las lámparas, de los candeleros y todo eso, para que alumbraran delante de Dios. Aarón dice que hizo y encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como Jehová le mandó, ¿no? Él puso, quizá dice, tuvo que encender las lámparas, él anunciar. Por eso es importante, hermanos, sabéis, la administración, es importante la dependencia, la cobertura espiritual. A veces nosotros nos podemos conducir quizás solos y pensar que somos cristianos islas. No es eso, hermanos. Siempre hay un orden, es un orden espiritual, pero tenemos que saber cuál es el orden que Dios nos pone. Amén. Amén. Dice el candelero, dice que era de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores, era labrado a martillo conforme a lo que Jehová Dios le había dado a Moisés. Así hicieron el candelero. Y también vemos la preparación de los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los gersonitas, los meraritas, los coatitas. Ellos tenían que ser también tenían que tener una purificación, porque tampoco el levita dice, bueno, yo tengo el llamado y aquí yo hago lo que voy a hacer, tengo que realizar. Dice en el capítulo 8, versículo 5, a partir del 5 hemos visto cómo Dios le habla a Moisés, le dice, toma a los levitas de entre los hijos de Israel, haz expiación por ellos, presenta, ¿no? Presenta una expiación, presenta una ofrenda para ellos. Así harás para expiación por ellos, y rocía sobre ellos agua de la expiación y haz pasar navaja sobre todo su cuerpo. Miren, inclusive tenía que haber limpieza de su cuerpo. Lavará sus vestidos, serán purificados. A veces no que uno se deja crecer la barba o se deja crecer quizás los vellos del cuerpo y todo eso. A veces no siempre es bien visto. Uno tiene que tener siempre una limpieza, un cuidado. Yo creo que de todo eso Dios menciona aquí. Luego tomarás un novillo, dice, con su ofrenda de flor de harina para la expiación. Miren, no era la expiación, no era... ¿Qué es la expiación?
es el pago, es el precio que deberían pagar por la falta, por el pecado y por tantas cosas. Harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Aquí hay una purificación de los levitas. ¿Cómo? En primer lugar tienen que estar delante del Señor y también delante del pueblo, delante de toda la congregación cristiana. Ofrecerá, dice Aarón, los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Pues hay un orden, ¿no? Hay un orden en que tenía que decirse, bueno, hermanos, estos son los hermanos que van a estar sirviendo en la casa del Señor. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerá el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. ¿Qué significa esto, hermanos? Los levitas siempre están en el servicio al Señor, ¿no? El cristiano hoy en día también tiene un orden, ¿no? Ahí está el pastor, están todos los hermanos que apoyan, sirven en la congregación. No le sirven al pastor, ¿no? Sino sirven a Dios. Entonces es importante que ellos también tengan un orden. Aquí dice que estos levitas ponían las manos sobre los novillos, dice, sobre las cabezas de los novillos. Bueno, cada actividad que hay en la iglesia siempre debe ser presentada a Dios. Decíamos de que los hermanitos o los hermanos que están encargados de la alabanza, tendrían que orar también por los instrumentos que pulsan. Ellos tenían que decir, Señor, en tus manos está este instrumento, sí, para que sirva como un instrumento de adoración a ti. Sí. Evidentemente, el instrumento no va a ministrar a Dios, sino es la persona que ministra al Señor. Es los hermanos que están encargados de la alabanza, ellos son los que ministran al Señor. Pero para esto era la ofrenda, la expiación. Para esto era que ellos se presenten bien delante del Señor. Y todo el pueblo de Israel dice que oraba por ellos. Pedía por ellos y les imponían las manos. Al imponerle las manos estaban pidiendo para que ellos sean una ofrenda agradable delante del Señor. Y presentarás, dice, a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Mire, ¿ve? El verso 14 dice, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo. Una vez que se han presentado como una ofrenda a Dios, ellos podrán ministrar. O sea, no es cualquiera, hermanos. No es cualquier persona que diga, bueno, yo sé tocar, yo puedo participar en esto, yo también soy maestro. Porque una cosa es ser maestro, quizás maestro de escuela o maestro de algún colegio, ¿no? Realmente tiene que tener el llamado, tiene que tener la unción del Señor para ministrar al pueblo del Señor. Porque es diferente. Una cosa es el colegio, una cosa es la escuela, y una cosa es diferente, es estar delante del Señor, ministrando a los hermanos, ministrando a los niños, ministrando a los jóvenes. Entonces es importante. Después que han sido ungidos, podrán ministrar en el tabernáculo de reunión y serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Miren, los levitas son presentados también en ofrenda al Señor, porque enteramente me son dedicados, dice el verso 16. A mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, los he tomado en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel, ¿no? O sea, Dios aquí dice que los ha tomado de esa manera. Porque mío es todo primogénito, dice. Miren qué lindo. De entre los hijos de Israel, dice. Así de los hombres como de los animales, ¿no? Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Ahora he tomado, dice, ahora miren qué cosa más interesante.
Primero yo he hablado acerca de los primogénitos de Israel, pero de entre los primogénitos de Israel he tomado a los levitas en lugar ahora de los primogénitos de los hijos de Israel. Ya no voy a poner mis ojos tanto en la congregación, porque uno puede decir, no, todos los hermanos, no, tiene que haber realmente un compromiso. Las personas que trabajan en la casa de Dios tienen que estar muy comprometidos para hacer las cosas como para el Señor. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra del Señor. Así que el que puede ministrar al Señor correctamente, lo va a hacer bien. He dado este don a los levitas y a sus hijos, a Aarón y sus hijos, entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio. Escuche eso, el verso 19. El ministerio de los hijos de Israel. ¿Dónde? En el tabernáculo de reunión. Y reconcilien a los hijos de Israel. Ese es el propósito. El propósito es, hermanos, que el pueblo también se integre, el pueblo se integre en el lugar que está, en el lugar que le corresponde. Ahora, no todos se van a quedar en el pueblo de Israel hoy en día, ¿no? Alguien tiene que crecer, alguien tiene que aprender y también tiene que mostrar que puede ser una bendición en la casa de Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Para que no haya, dice, no, para que reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plagas en los hijos de Israel. Una plaga es, hermanos, cuando hay problemas en la iglesia, ¿no? Una plaga es cuando a veces se presentan algunas dificultades en la iglesia. Los hermanos tales están molestos porque se habían peleado entre ellos. Eso hay que arreglar, ¿no? Al acercarse los hijos de Israel al santuario. Así hicieron, dice, Moisés y Aarón con los hijos, con la congregación de los hijos de Israel. Hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que había mandado Dios a Moisés. Los levitas, en el versículo 21, se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón y las ofreció en ofrenda delante de Jehová. Cuando habla de lavaron sus vestidos, está diciendo de que tiene que haber limpieza espiritual. No cualquiera puede decir, bueno, yo voy a ministrar, yo soy el hermano que toca los instrumentos, toca la guitarra, toca el teclado. Mantiene que estar limpio. Limpio en todo sentido. En el sentido espiritual, que no haya ninguna cosa escondida, ninguna cosa oculta, ni pecado, ni nada. Tiene que servir al Señor como Dios quiere que sea. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón, delante de sus hijos. Luego habló Jehová, dice a Moisés, diciendo, los levitas, ¿de qué edad? De 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero cuando tengan ya 50 años, podían pasar a otra actividad en la iglesia. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, dice el versículo 26. Pero no servirán en el ministerio, así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. O sea, no es, digamos, que se eternice una persona, ¿no? Si ya no está, digamos, en condiciones como para servir, tendría que pasar al pueblo, ¿no? Tendría que estar en el pueblo, tendría que alabar al Señor, o tal vez servir de otra manera. En la iglesia necesitamos siempre personas que ayuden en el control de la puerta, como ujieres. Entonces quizá tal vez el Señor aquí nos está mostrando, tienen que hacer todas esas actividades. ¿Quiénes van a ser? Precisamente los que también servían al Señor, pueden colaborar en presentar a las personas, darles la comodidad, que las personas nuevas que llegan a la iglesia también tengan un lugarcito bien adecuado. Amén. Amén, Señor. Luego nos habla acerca de la Pascua, ¿no? Ustedes saben que la Pascua, hermanos, es un recordatorio del pueblo de Israel que salió de Egipto, ¿no? Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, el Señor les dijo que celebraran la Pascua. ¿Y cómo era la Pascua? Era el sacrificio de un cordero.
El cordero tenía que ser sacrificado con 10 días de anticipación, prepararlo al corderito como una ofrenda. La sangre de ese corderito era puesta en los dinteles y todo eso, ¿verdad? Pero dice, era importante para Moisés, porque Jehová, dice, habló a Moisés y le dijo, en el segundo año de su salida de la tierra, 2 años habían pasado, miren hermanos, en el mes primero, decían, ¿cuánto tiempo estuvieron en el desierto, hermanos? 2 años. Los hijos de Israel ahora van a celebrar la Pascua en su tiempo, les dice. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, celebraréis el tiempo conforme a todos los ritos y conforme a las leyes los van a celebrar. Y Moisés les dice para que celebren la Pascua, recordándolos la salida, dice, celebraron la Pascua en el mes primero. El mes primero, que es el mes de Abib, ¿no? Que es desde marzo, abril, miren, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, y seguían en el desierto de Sinaí ahí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Algunos no había limpieza, miren, en el pueblo no había limpieza. Estaban inmundos a causa de los de muertos, dice, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y ellos reconocían y decían, estamos inmundos, no estamos limpios, necesitamos purificarnos, necesitamos confesar delante del Señor para poder reconocer y para poder... Porque para nosotros los hijos de Dios, hermanos, la iglesia de Cristo, Cristo Jesús es nuestra Pascua. Hermanos, nosotros no tenemos que matar un corderito, no tenemos que hacer ninguna otra cosa. Cristo Jesús ya lo hizo. Él derramó su preciosa sangre por nosotros. Pero es importante, hermanos, que cada vez que recordemos y digamos, Señor, gracias, tenemos que estar limpios, tenemos que confesar, tenemos que presentarnos bien delante del Señor. Amén. Por eso dice más adelante, el verso 10 dice, diles a los hijos de Israel, cualquiera de vosotros o descendientes que estuviera inmundo por causa de un muerto, inclusive de un muerto, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, el mes segundo, ya no es, digamos, entre marzo y abril, sino entre mayo y, no, entre abril y mayo, ¿no? Y el segundo mes. A los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Eso era la Pascua, ¿no? Para el pueblo de Israel. Celebrar panes sin levadura. Y nosotros también, hermanos, cuando celebramos la cena del Señor, decimos, Señor, Dios mío, tenemos el pan, tenemos la copa de vino, Señor, en memoria de tu cuerpo sacrificado por nosotros, de tu cuerpo que fue ofrecido como ofrenda agradable delante de Dios, y también tu preciosa sangre, ¿no? Entonces era importante todo eso, hermanos. Era importante pensar en eso. Entonces había que recordar y había que hablar acerca de lo que se había cumplido ya 2 años. O sea, como para memoria, no para recordar. Cada vez decir, no, el sacrificio es Cristo Jesús por mis pecados. Sí, sí. Y si hay algún extranjero con vosotros, dice, celebraré también la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua, y conforme a las leyes celebrará un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. O sea, era que hacerlo de la mejor manera delante del Señor, en memoria de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. A partir del verso 15 nos habla
de lo que había acontecido en el tabernáculo de reunión. Había una nube que guiaba, dice, al pueblo de Israel. Una nube que estaba ahí con ellos. Seguramente la nube todavía se mantenía ahí. Y el fuego por las noches. El día en que el tabernáculo fue erigido, dice, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Esto ya habíamos visto en pasajes anteriores, ¿verdad? Cómo la presencia de Dios estaba con ellos, cómo Dios cuidaba de ellos. En el día había una nube, ¿no? Una nube que cubría el tabernáculo. Y la tarde sobre el tabernáculo. En la tarde había una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube cubría de día y de noche la apariencia del fuego. Ahora cuando se alzaba la nube, dice, los hijos de Israel partían. Donde la nube paraba, allí acampaban nuevamente los hijos de Israel. Esa nube les seguía como si estuviese guiando al pueblo de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. Qué lindo, ¿no? Entonces, les recuerda, miren, esto es lo que hay que hacer. La nube y el fuego que siempre es la presencia del Señor. Cuando permanecía la nube, permanecía también el tabernáculo y permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza y no partían. Entonces era una señal para moverse o para no moverse. Por eso nosotros como cristianos, hermanos, hoy en día dependemos de Dios. Cualquier actividad que la iglesia haga, depende de Dios. No es a la emoción, no es decir, no, vámonos a otro lado. Iremos a hacer también eso, iremos a aquello. Oremos al Señor. Sí. Toda actividad. Sí. Las personas siempre estemos con el cuidado necesario. Entonces hemos visto, ¿no? Y si la nube, dice, se detenía 1 o 2 días, si 2 días estaba, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Cuando hay la señal de Dios, el pueblo puede hacer alguna actividad. Mientras no haya eso, hermanos, no haya el visto bueno de Dios en nuestras palabras, que Dios nos diga, haz, hijo, está bien, continúa. Entonces, para nosotros es importante toda esta enseñanza. Es importante porque nos recuerda, hermanos, que debemos ser siempre obedientes a Dios y decir, Señor, ¿es tu voluntad que salgamos o hagamos a la actividad? Señor. Porque a veces queremos hacer espectáculo, hermanos, y el espectáculo no es correcto delante del Señor. Nosotros somos personas que tienen que tener humildad, adoración, alabanza y adoración a Dios. Decíamos, hermanos, que la alabanza es importante que salga del corazón de la persona. Si ese corazón está limpio, podrá ser de honra y gloria para Dios. Pero si no, hermanos, es necesario. Por eso nos habla de los levitas, cómo tenían que presentarse delante del Señor. Tenían que ser purificados y todo eso, ¿verdad? Vamos a quedar aquí, hermanos, después vamos a estar viendo a partir del capítulo 10, donde nos habla de algunas actividades del pueblo de Israel. Se convocaba, dice, con las trompetas de plata. Aquí había trompetas que eran de plata y que se convocaba al pueblo de Israel para que se haga alguna actividad. Era necesario también tener un orden, ¿no? ¿Quiénes a veces tenían que tocar la trompeta? Seguramente los levitas, ¿no? Los levitas eran quienes tocaban la trompeta para convocar a la congregación. Eso lo vamos a estar viendo en nuestra próxima reunión. Pero ahora quedemos así, hermanos, agradecidos a Dios por esta reflexión, por esta meditación de decir, Señor, qué cosas tan interesantes tenía que realizar el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel, los levitas, Moisés, Aarón y sus hijos, cómo tenían que tener un orden, no es hacer por hacer, ¿no? A veces hoy en día nos toca nomás hacer cualquier actividad
pero tengamos cuidado. Vamos a orar al Señor, por favor. Amén, Señor. Amado Dios, Señor, gracias, Padre, porque nos permites meditar, reflexionar en esta parte de estos pasajes. Señor, hemos estado viendo ya el capítulo 8, 9, hemos meditado las cosas que tienen que ser, Señor. Gracias, Padre bendito, nosotros te encomendamos, Padre. Señor, decimos gracias, Padre, por recordarnos que hay un tiempo para celebrar, hay un tiempo para recordar también, Señor, las ofrendas de la Pascua, Señor. Sí, Señor. Padre, y la ofrenda que es Cristo Jesús para nosotros los cristianos. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios, gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Estaremos en nuestra próxima reunión, por favor.